Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Capítulo 9. Dígame la verdad. Oí que alguien arrastraba los pies. Una bandeja metálica fue deslizada a través de un espacio por debajo de la puerta. En la bandeja había un plato de arroz cubierto por carne kofta. Tenía mucha hambre, ya que no había probado bocado desde el desayuno. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y recogí la bandeja. Perdí el apetito al ver que la comida estaba fría. No obstante, me forcé a tragar unos pedazos de carne y un poco de arroz. Pero una vez de saciar el hambre, la comida me revolvió el estómago. Tiré el resto en un cubo que había junto a la puerta. Quería hacer un uso correcto del recipiente. Normalmente no me cuidaba de tales detalles, pero ahora me preocupaba bastante de hacer lo correcto para no causar problemas y no dar ocasión a mi interrogador de abusar más de mí. Puse la bandeja en un rincón y me arrastré hacia la puerta. Acerqué el oído hasta la abertura del fondo y escuché. Oí a dos hombres hablar. Parecía que ambos estaban en celdas distintas. Un rayo de esperanza me iluminó. Tal vez podría contactar con Glenn. «Glenn, ¿me oyes?», susurré tan alto como pude. Contuve el aliento y esperé. «Sí», llegó una respuesta nítida del pasillo. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Bien, ¿y tú?». «No muy bien», le contesté. «Nunca imaginé que las cosas saldrían así. ¿Sabes qué está pasando?». «No». «¿Te han dicho cuánto tiempo vamos a estar aquí?». «No». «¿Estás solo en la celda?». «Sí». «Yo también», le contesté. «Presiento que van a volver a interrogarnos mañana». Antes que Glenn pudiera responder, oí unas pisadas que se acercaban a mi celda y unos golpes. La puerta metálica sonó con estruendo. «¡Silencio ya!», gritó un guardia. Me alejé de la puerta a rastras con un sentimiento de victoria. Descubrí algo que el guardia no quería que supiera. Glenn estaba bien y a poca distancia. Al cabo de 15 minutos, tuve necesidad de ir al baño. No lo había en mi celda, de modo que me levanté y empecé a golpear la puerta. Confiaba en no irritar a los guardias, pero no tenía otro remedio. Unos minutos después, oí un sonar de llaves y la puerta se abrió. «¿Qué pasa?», preguntó el guardia ásperamente. «Necesito ir al baño», le contesté. Él gruñó y señaló otra puerta enfrente de mi celda. Me dirigí hacia allí y abrí la puerta. Era un cuarto oscuro, pero tenía 2 sanitarios. Como casi todos los sanitarios de países orientales, eran básicamente agujeros en el suelo. El cuarto estaba dividido. Oí un goteo al otro lado de la pared y supuse que era una ducha. Cuando terminé, el guardia me volvió a encerrar en mi celda. Me horroricé cuando en un cuarto de hora después sentí la urgencia necesidad de volver a ir al baño. Solo había bebido 1 o 2 tazas de agua en todo el día, pero los nervios me estaban traicionando. Acabé yendo al baño cada cuarto de hora por un espacio de 2. En cada viaje, la frustración del guardia conmigo
iba en aumento. Cada vez tardaba más en llegar a la celda. Cuando yo golpeaba la puerta, me maldecía cada vez que la abría y me dejaba salir. Finalmente, en torno a las 2 de la mañana, la necesidad de ir al baño cedió y me quedé solo con mis pensamientos. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Repasé los acontecimientos del día en busca de alguna clave que me revelara lo que había hecho para merecer el trato que estaba recibiendo y alguna pista de lo que me podría sobrevenir. Intenté concentrarme en cosas positivas, pero no importa en qué dirección tomaba mis pensamientos, al final siempre volvían a la fría y solitaria celda que me tenían atrapado. La desagradable realidad que me envolvía me provocaba un fuerte deseo de escapar, pero después de cada círculo de deseo racionalizado, aún seguía encerrado en una fría celda de Teherán sin saber lo que me esperaba. Un poco más tarde, oí el cambio de turno de los guardias. Esperé 15 minutos e intenté de nuevo contactar con Glenn. «Oye, Glenn, ¿estás ahí?», susurré desde el agujero del fondo de la puerta. «Soy yo», oí que respondía un susurro familiar. «He estado pensando», le dije, «que les voy a decir toda la verdad cuando me vuelvan a preguntar. No tiene sentido ocultarles nada. Espero que no nos maten». «Está bien, Dan. Yo he estado pensando la misma cosa. Los dos contaremos la verdad y dejaremos las consecuencias en manos de Dios». Hablamos unos cuantos minutos más y convenimos en intentar dormir un poco para prepararnos para lo que el nuevo día nos pudiera deparar. Pero el sueño nunca llegó. Resultó fácil decir que el desenlace quedaba en manos de Dios, pero me costó ponerlo en práctica. Dudé incluso que Dios estuviera conmigo. Desde mi más temprana adolescencia, yo había sentido la presencia de Dios conmigo. Aunque me gustaba practicar deportes de equipo y a veces me gustaba la soledad, una vez en un campamento de otoño, cuando tenía 16 años, me aparté a un lugar solitario junto a un arroyo y le pregunté a Dios quién era y qué esperaba de mí. Me encontraba al borde del agua tirando piedras y de repente, no sé cómo vino, tuve una fuerte impresión. Sentí como que Jesús estuviera a mi lado diciéndome: «Dan, no compliques las cosas. Yo quiero ser tu amigo. Si quieres arrojar piedras al agua, adelante. Yo los arrojaré contigo». Aquella noche fui a cenar sabiendo que Dios no quería que yo fuera su robot en la tierra. Él quería estar a mi lado y ser mi amigo. Y así es como había sido casi toda mi vida. Pero tendido en mi fría celda, me pregunté dónde estaba mi amigo. Pensamientos y acusaciones acudieron a mi mente tan deprisa como las pisadas del guardia sobre las losas de piedra del piso. «¿Dónde estás?», le pregunté enjugándome las lágrimas que me corrían por la mejilla. «¿Por qué permitiste que esto me sucediera?». No obtuve respuesta. «¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?», pregunté en una voz audible y desesperanzadora. Entonces escuché una voz interior que me alarmó. «Estarás aquí 9 semanas», dijo esa voz. Me desperté del todo y me incorporé. Me horrorizó el pensamiento. No podía ser. Dios no podía hacerme sufrir 9 semanas de un infierno como este. Al final, llegué a pensar que me hallaba tan afectado por las circunstancias que me estaba imaginando cosas. Me acordé de mi hermana mayor, Liz, que había estado 9 días encarcelada en Nepal. Quizás yo pasaría por la misma experiencia. Dios sabía que eso era el máximo que podía soportar sin ver el sol ni hablar con mis padres por teléfono. Al acordarme de mis padres, me eché a llorar. Me acurruqué y me puse a gemir desconsoladamente. Solo había llorado unos minutos cuando se encendió la luz de la celda.
Me arrastré hacia la puerta con los ojos humedecidos y me asomé por el agujero. Sonoros cánticos retumbaron en la celda y retrocedí, pero agachándome hasta el suelo, pude ver que habían colocado un altavoz frente a mi puerta. ¿Cómo pude olvidarlo? Era el primer día del Ramadán, el mes sagrado en el que todos los musulmanes ayunan desde la salida hasta la puesta del sol. No era de extrañar que la prisión se hubiera despertado tan temprano. Un poco después se presentó un guardia delante de mi celda. «¡Apártese de la puerta!», gritó con áspera voz. Yo obedecí y la puerta se abrió. «No mire», dijo la voz de un anciano con una pronunciada cojera. Con una mano sujetaba un plato de metal con un pedazo de pan, un poco de mermelada y un cubito de queso blanco, y con la otra una taza de té negro. Me miró con impaciencia. Yo tomé rápidamente la taza y el plato, los puse en el suelo y le pasé la bandeja vacía de la noche anterior. «¿Qué hora es?», le pregunté. Él miró su reloj. «Las 3 en punto», respondió, y sin más cerró la puerta. Aunque todavía no había concluido, esa noche ya era la más larga de mi vida. Me senté en el mismo sitio en donde había cenado y puse el plato delante de mí. Unté la mermelada en el pan lo mejor que pude con el dedo y lo probé. Estaba duro y rancio, por lo que lo ablandé en el té. El té disimuló su ranciedad y me lo comí en un santiamén. Aún con hambre, recogí el queso blanco para comérmelo, pero su fuerte olor me revolvió el estómago, de manera que lo arrojé al cubo de basura. El resto de la noche pasó lentamente. Me asomé por el pequeño hueco del ventanuco no oscurecido por la manta. Una leve cortina pálida de luz me anunció que estaba a punto de amanecer. Cuando salió el sol, la monotonía de los cánticos se hizo interminable. Al cabo de no mucho tiempo se apoderó de mí una migraña, producto combinado de los cánticos, al estar sin lentes, el no dormir y la constante preocupación. Estás escuchando Titanes de la Fe. Adiviné que serían como las 11 cuando se abrió la puerta de la celda y entraron 2 guardias. «Póngase la venda y acompáñenos», dijo el guardia más alto. Hice lo que se me ordenó y fui conducido a través del pasillo. Con el rabillo de ojo vi una habitación espaciosa con grandes manchas de sangre en el suelo e interruptores eléctricos con electrodos. Me vinieron a la cabeza imágenes horrendas de las torturas que allí debían de ejecutarse. Sentí alivio cuando las dejamos a un lado y entramos en otra. «Ya puede quitarse la venda, señor Baumann», dijo una voz. Me estremecí. Reconocí de inmediato esa voz, la del señor Akram, el mismo que me había interrogado el día anterior. Me quité la venda y miré en derredor. Me hallaba en una habitación amplia con 4 sillas en torno a una mesa central y un calentador portátil en un rincón. El señor Akram estaba sentado en una de ellas. «Siéntese», me dijo. Me senté en la silla que él me indicó y miré hacia el suelo de baldosas. El temor me paralizó. Debajo de mi silla había un gran charco de sangre seca. Alguien se había sentado en este mismo sitio y debió haber sangrado profundamente. Probablemente mientras lo golpeaban hasta la muerte, me dije. Procuré entonces no mirar hacia abajo. «Hola, señor Baumann», comenzó diciéndome el señor Akram con una voz aceitosa. «¿Cómo ha pasado la noche?» «He dormido mejor», repliqué. «Aquí tiene sus lentes. Estoy seguro que las ha echado de menos, ¿no?» Se inclinó, me las entregó y yo me las puse inmediatamente. «¿Hay algo que le haya faltado en su celda que yo pueda conseguirle?», preguntó. Me dieron ganas de soltar una carcajada. Podía empezar con una cama confortable, un baño decente y una explicación honesta del por qué estaba en la cárcel. «No, por ahora estoy bien», conseguí decirle. «Muy bien,
Entonces podemos ir al asunto, ¿no es así? Continuó sacando el cuaderno y bolígrafo de su maletín. Bien, quiero que me responda unas preguntas muy sencillas, ¿de acuerdo? De acuerdo, dije, temiendo que se repitiera lo del día anterior. ¿Cuándo llegó a Irán? El 27 de diciembre de 1996, respondí. Muy bien, ¿y cuál fue la razón principal por la que vino? Gesticulé un segundo. Recordé la conversación que había tenido con Glenn por la noche acerca de ser totalmente honesto y entonces recordé el charco de sangre seca debajo de la silla. Señor, ayúdame a transmitir tu amor a estos hombres. Oré en silencio y respiré hondo antes de abrir mi boca. Estoy en Irán para hablar de Jesús. Estoy aquí como turista y es verdad que he venido para ver si puedo establecer lazos comerciales, pero tengo convicciones profundas y esas convicciones son las que antes que nada me han traído a Irán. El señor Akram dejó su bolígrafo y se acercó a mí. ¿Y cuáles son esas convicciones profundas, señor Bauman? Yo creo que Jesucristo es el único Hijo de Dios y que movido por su gran amor por nosotros murió en la cruz para que podamos encontrar el camino para retornar a Dios. El señor Akram se rió. ¿Por qué cree eso?, preguntó. Aunque se burlara, estaba dispuesto a oír más, de manera que seguía hablándole de que Dios deseaba transformar las vidas y proporcionar paz y alegría. ¡Qué interesante!, comentó el señor Akram secamente. Quizás quiera también contarnos quién financia estos viajecitos, señor Bauman. Bueno, dije, sintiéndome un poco menos intimidado por la sangre seca debajo de la silla. Tengo muchos amigos que creen en lo que estoy haciendo. Me dan un poco de dinero y mi iglesia me da otro poco, y vivo muy sencillamente como usted sabe. Me alojo en casa de amigos y en hoteles baratos y como comida del país. De modo que su iglesia le suministra dinero, ¿eh? ¿Y qué le pide a cambio del dinero que le dan? Solo que trate de ayudar a la gente y que cuando tenga la oportunidad les diga que Cristo les ama, respondí. Sabía que esto podía parecerle increíble a un musulmán, pero yo estaba resuelto a no decir más que la verdad y a dejar las consecuencias a Dios. Ya me había lanzado y no podía retractarme. ¿E hizo esto mientras estaba en Afganistán?, preguntó el señor Akram. Sí, le contesté. Dígame exactamente cómo hizo el trabajo por el que le pagó su iglesia, señor Bauman. Cuanto más hablaba, más fe se acumulaba en mi interior. El himno «Anda en la luz que Dios habita» me empezaba a rondear mi cabeza. Sabiendo en tanto siquiera el consejo del himno, no tenía nada que temer. Después de oírme hablar del hospital por unos 20 minutos, el señor Akram dio sensación de aburrimiento. Me interrumpió y cambió de tema. Bueno, señor Bauman, todo eso está muy bien, pero ¿no cree que ya es hora de ser honesto con nosotros? Usted no es suizo. Deje de decir que es suizo. Eso ya quedó claro. Usted ha mentido. La próxima vez cuando le preguntemos, diga que es estadounidense. Y suizo, intercepté. Las venas del cuello del señor Akram se le hincharon y sus ojos se le saltaron. «Quítase los lentes, señor Bauman», gritó. Las manos me temblaban. Me las quité y las puse sobre la mesa. Me acordé del viejo dicho, nunca golpees a un hombre con lentes. ¡Zas! Recibí una fuerte bofetada en la mejilla derecha. «Vamos, señor Bauman. Puedo hacerlo mucho mejor. Es hora que nos diga la verdad». Se le ha dicho lo mejor que he podido, balbucié. ¡Zas! Recibí otro fuerte golpe en el rostro. Se me soltaron las lágrimas y me castiñaban los dientes. «Díganos qué significa la CIA, señor Bauman». «Agencia de Inteligencia Central», respondí. «¡Ajá!», gritó el señor Akram retrocediendo. «Parece que vamos por el buen camino. ¿Cómo puede saber es un trabajador social, eh?» Quise echarme a reír por lo absurdo del comentario,
pero sabía que no lograría más que inflamar la situación y ganarme otra bofetada. En los Estados Unidos todo el mundo lo sabe, dije. Se menciona incluso en las películas. Usted trabaja para la CIA, admítalo, exigió y me volvió a golpear. En ese momento me vinieron a la memoria las palabras de Jesús en Mateo 5:44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Miente! Todo estadounidense en el extranjero trabaja para la CIA. Es su deber patriótico. Yo no trabajo para ellos, le expliqué. Y otra bofeteada. Diga la verdad. Y otra bofeteada. La conversación duró otras 15 o 20 bofeteadas, hasta que se me hincharon las mejillas y la cabeza estuvo a punto de estallarme. Vuelva a ponerse la venda, señor Baumann, silbó el señor Abraham. Pronto volveremos a tener otra conversación como esta, y espero que esté dispuesto a colaborar. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. Recogió los lentes y el guardia me escoltó. La puerta de la celda se cerró con fuerte golpe. Me quité la venda cautelosamente. Me hubiera gustado tener un espejo para poder ver el daño sufrido en la cara, pero al pasarme los dedos por encima, noté que estaba tiesa e hinchada. Me senté en el rincón y dejé fluir las lágrimas. Estaba seguro de que ahora le tocaría el turno a Glenn y empecé a orar por él. Señor, dale fortaleza para amar a estas personas y a declarar la verdad aunque ellas abusen de él. Mientras oraba, una paz vino sobre mí. De un modo extraño me sentí liberado. Aquello que todo estadounidense teme que le suceda en países musulmanes me estaba sucediendo a mí. Me hallaba encerrado sin mediar ninguna explicación. Se me interrogaba y se me golpeaba, y sin embargo, sentía la presencia de Dios conmigo. Y ese sentimiento hizo que todo aquello por lo que estaba pasando fuera soportable. Recordé mi oración a Dios y me recordé a mí mismo que tenía que confiar en que Él debía tener un propósito en lo que me estaba pasando. No lo comprendía, pero sabía que tenía que confiar en Él para poder superarlo. Estuve sentado unas 2 horas con la espalda recostada contra la pared, pensando en el sermón del monte que predicaba Jesús. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que antecedieron a ustedes. La simplicidad y el poder del sermón de Jesús me conmovieron. Como media tarde, oí que los guardias volvieron a acercarse a mi celda y el estómago se me contrajo. ¿Tendría otro careo con el señor Akram? Me puse la venda y salí al pasillo. Por el pasillo oí que en una celda un hombre hablaba consigo mismo. Otro cantaba entre la sala de interrogatorios y volví a oír la voz ya familiar y terrorífica del señor Akram. Quítese la venda, señor Baumann. Me la quité y me senté en la misma silla en que me sentara horas antes. Ahora que ha tenido tiempo para pensar en ello, tal vez le gustaría contarnos la verdad. Ya se la he dicho todo, señor, respondí. ¡Sas! La primera bofeteada me golpeó esta vez en la mejilla izquierda. Mi cerebro registró el golpe, pero me hice una pregunta. Señor, ¿qué piensas tú del señor Akram y estos hombres? Y oí esa voz, les amo. A pesar de mi situación desesperada, mi corazón se conmovió ante un Dios que amaba a todas sus criaturas sin condiciones y que quería mantener una relación con cada una de ellas. Una vez más sentí que una paz se adueñaba de mí. Debió reflejarse en mi cara porque después de la tercera bofeteada, el señor Akram se detuvo y me miró fijamente. ¿En qué está pensando, señor Baumann?, inquirió. Yo tragué saliva. Puede que parezca ridículo, le contesté, pero les amo.
Los 3 hombres que habían en la habitación rompieron a reír. «Está mal de la cabeza», dijo el señor Akram, volviendo a golpearme. «Es usted un tonto». «No», dije al ver que aflojaba un poco. «No estoy loco. Tengo al Espíritu Santo dentro de mí y Él quiere que ustedes conozcan a Jesús como yo le conozco. Una vez que conozcan a Jesús, podrán incluso amar a sus enemigos». ¡Ja, ja, ja, ja! No es de extrañar que el occidente sea tan débil. ¡Qué historia tan ridícula! «Señor Akram», le dije mirándole fijamente a los ojos, «puede golpearme todo el día, pero seguiré amándole. Pero mucho más importante que esto es que Cristo le ama». «¡Cállese!», gritó. «¡Cállese!». Se sentó y me devolvió los lentes. Al parecer los golpes habían cesado por el momento. Me los puse, pero solo conseguí ajustármelos precariamente debido al hinchazón de la cara. El señor Akram volvió a hacerme las mismas preguntas que me había hecho por la mañana y el día antes. ¿Pertenecía a la CIA? ¿Qué me había pedido mi iglesia que hiciera en Irán? ¿Por qué insistía en fingir que era suizo? ¿Podría recordar cada minuto que había pasado en Irán? ¿De dónde procedía realmente mi dinero? ¿Qué contactos tenía el pastor en Washington? Esta batería circular de preguntas duró más de 1 hora. Luego, otra vez me fueron confiscados mis lentes y se me condujo a la celda con la venda puesta. Sentí una extraña ola de alivio cuando la puerta se cerró. En mi fuero interno, la celda que al principio tanto odiaba que se abriera, ahora había sido mi refugio. Allí nadie me golpeaba, ni me gritaba. Nadie iba a decirme que era un tonto o un mentiroso. Este último pensamiento me asustó porque sabía que si llegaba a creer que yo trabajaba para la CIA, ello me podría costar la vida. Ya era la última hora de la tarde. Me senté al lado de la puerta para contemplar la pequeña porción del cielo a través del ángulo de la ventana. Viendo las nubes pasar, me acordé de Job, quien se había preguntado en el Antiguo Testamento por qué Dios había permitido que le sucedieran tantas desgracias. «Señor», oré con voz audible, «no importa lo que me pueda ocurrir, no quiero blasfemar contra ti. Aunque tuviera que permanecer aquí el resto de mi vida, no quiero cuestionar tu decisión. Pero soy débil y temo hacer precisamente eso. Ayúdame, por favor, a no deshonrar tu nombre».